La bienvenida, hermanos queridos que nos acompañan esta tarde. Es un privilegio estar delante de ustedes a través de este medio para compartir esta preciosa palabra. Yo sé que cada porción de la palabra que Dios nos da a través de las escrituras, hermano, siempre hay algo muy especial para cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual estoy muy agradecido por este día, por este momento, que hasta aquí, como dice la palabra, Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Amén. Así es que es una tarde maravillosa. Mi esposa ya oró por la palabra, pero yo le ruego a usted que hagamos una demostración delante de Dios. Tome su Biblia, levántela y dile al Señor, dame la porción de tu palabra. Simplemente pida, dame esas semillas que me corresponden esta tarde. Padre, aquí estamos haciendo una oración delante de ti, con esa fe, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, pidiéndote que nos des, Señor, las semillas que tú tienes para nuestra vida, para nuestro corazón, para este día, Señor. Señor, no nos des más ni menos, solamente lo que tú hayas destinado para nosotros. Porque queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, saber hacia dónde tú nos quieres guiar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, gracias a Dios. Tomen asiento. Vamos a tener un estudio maravilloso. Digo estudio maravilloso porque se trata de cómo humillarnos de manera voluntaria a nosotros mismos. La pelea más grande que tenemos todos los seres humanos es, hermanos, pelear en contra del orgullo que ha sido heredado, dice la palabra que fue heredado desde el primer Adán. Amén. Cuando él peca en el huerto de Edén, nosotros heredamos también ese orgullo. Y esa es la razón por la cual Dios ahora nos quiere mostrar a través de su palabra que debemos de ser liberados, libres de todo orgullo, de manera voluntaria, no bajo una opresión de Dios, no bajo una obligación, amén, sino que sea de manera voluntaria, no porque nos lo impongan, sino que sea, hermanos, de manera voluntaria. Dios quiere un corazón voluntario. Dios busca un corazón voluntario, no busca o no quiere ese corazón que está siendo solamente obligado y que lo hace porque lo obligan, amén, o porque se siente obligado y esa es la razón por la cual trabaja o hace lo que dice la palabra. Dios no quiere eso, Dios quiere un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón voluntario. Así es que, hermanos, después de que nosotros decidimos seguir a Jesucristo y de haberlo aceptado como Señor y Salvador personal, la siguiente decisión más importante es humillarnos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios, como dice la palabra. Y quiero decirles que la humildad es una habilidad de condescender, de ir al lugar bajo, de bajar. ¿Sí? Así es que en la práctica pudiéramos decir, en nuestra jornada espiritual, hermanos, es descender con Jesús en la escalera de la humildad. No sé cuántos de ustedes quieran eso, espero que todos querramos, puesto que si nosotros aprendemos a descender en la escalera de la humildad con nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas van a cambiar. Estaremos más cercas de esa preparación que necesitamos para poder irnos con el Señor en un día no muy lejano. Así es que vamos a ver lo que dice la Escritura y cómo el Señor nos muestra, nos enseña, nos da instrucciones para que podamos nosotros realmente obedecer. Cuando nosotros somos seguidores de Jesucristo, aceptamos ese reto que se nos da es como una oportunidad. Y cuando lo aceptamos, hermanos, aprendemos o deseamos, mejor dicho, a pisotear nuestro orgullo que se levanta muy continuamente. De esa manera permite que Dios traiga a nuestra voluntad humana y orgullosa una bendición, un río de bendición también que nos ayuda a crecer en la estatura espiritual de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual, hermanos, es muy importante este estudio, puesto que de esa manera, si nosotros aprendemos, oímos diligentemente, vamos a practicar la palabra de manera rápida. Amén. Así es que Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, explica que cuando alguien rechaza humillar su voluntad humana
orgullosa mientras... Gloria a Dios. Hermanos, mil disculpas, tuvimos una interrupción aquí por causa del internet, pero Dios es bueno, Dios sigue siendo fiel, amén. Y estábamos explicando, hermanos, que cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, aceptamos el reto que se nos da, lo aceptamos como una oportunidad, y esa oportunidad es el de pisotear el orgullo que hemos heredado. ¿Sí? De esa manera permitimos que Dios trate con nuestra voluntad humana orgullosa para así crecer en la estatura del Señor Jesucristo. Porque a eso hemos sido llamados, a crecer a la medida del varón perfecto, según Efesios 4, 16, 17. Amén. Así es que, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 explica que cuando alguien rechaza humillar su voluntad humana aquí en la tierra, de todas maneras lo tendrá que hacer en la eternidad. Y eso, más cuando vemos esa verdad, pues cada quien tiene que decidir si hacerlo aquí o allá en la eternidad. Yo prefiero hacerlo aquí, yo te invito para que tú también pienses en eso, en hacerlo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Sí? ¿Por qué no empezar ya? ¿Por qué no decirle al Señor, aquí está mi voluntad rendida, porque yo quiero realmente ser libre? Así es que Filipenses 2, 10 y 11, la palabra está escrita, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que vemos aquí un versículo grandioso donde realmente nos enseña, nos muestra que sí tenemos que, hermanos, humillarnos o vamos a humillarnos de alguna u otra manera, ¿sí? Así es que mejor humillémonos ahora mismo, ¿sí? Así es que esta bendita palabra, hermanos, nos da realmente la esperanza o nos da la seguridad de que si nos humillamos ahora, vamos a ser bendecidos. Hermanos, vamos a ver cómo Dios revela a través de su palabra cómo debiéramos humillarnos a nosotros mismos de forma voluntaria. A través de que de la palabra vamos a aprender cómo Dios instruía al pueblo de Israel para que practicara este principio de la humildad. Así es que Dios revela 4 caminos para humillarse, para que el pueblo se humillara. Y el primer camino, hermanos, que es el que vamos a ver esta tarde, es el de cómo aceptar la humillación mediante el castigo, y no solamente a través del castigo, sino del reconocer la justicia de Dios para nuestras vidas. Amén. Y ese va a ser prácticamente el primero, ¿sí? Quiero dar los otros 3, pero vamos a irlos estudiando cada martes, pero hoy vamos a enfocarnos en el primero, ¿sí? Como segundo camino que Dios dio ya a través de su palabra, encontramos que debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios que nos llega a través de sus líderes ungidos, de sus siervos santos, amén, que están viviendo en santidad. Como número 3, hermanos, también tenemos que aprender a afligir nuestras almas mediante ayunos, negándonos a nosotros mismos. El placer de comer de alimento natural nos ayuda, hermanos, nos motiva a humillarnos. Amén. No es grato humillarse, ¿verdad? Pero Dios sí quiere enseñarnos a que practiquemos, mejor dicho, nos está enseñando a practicar, que es bueno ayunar para mortificar nuestras almas. Amén. Y por el número 4, el cuarto camino, tiene que ver, hermanos, con llegar a ser como niños delante del Señor. Y un día vamos a estudiar las características del niño, un niño naturalmente para entenderlo de la manera, en la forma espiritual, las características de ese niño, cómo es, hermanos, un niño, cómo se comporta. Y usted que es padre de familia entenderá muy fácilmente todos estos detalles que le estoy hablando, puesto que usted ha visto la inocencia del niño. Amén. Y a medida que va creciendo, ese niño también se va llenando muchas veces de cosas que no son agradables. Amén. Pero volviendo a nuestro tema de cómo humillarnos a nosotros mismos, es cuando aceptamos nuestro castigo y reconocemos la justicia de Dios. Amén. Así es que Dios dio instrucciones, hermanos, al pueblo de Israel cuando quebrantaba sus leyes, cuando quebrantaba sus pactos o el pacto que Dios había hecho con ellos. Muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba de ellos. Así es que debía de humillarse, hermanos, de una manera colectiva como pueblo,
y de manera personal, aceptando el castigo y a la vez reconociendo su pecado para que, hermanos, pudieran confesarlos y después arrepentirse de ellos, y de esa manera recibían lo que vienen siendo las nuevas visitaciones de las muchas misericordias de Dios. Y además Dios enviaba su gracia, su piedad, hermanos, a este pueblo cuando realmente reconocían. En otras palabras, ellos sabían que cuando se humillaban, Dios se acordaba de su pacto. Dios otra vez volvía a abrazarlos, volvía a guardarlos, volvía, hermanos, a tenerlos en el hueco de su mano, volvía a protegerlos de sus enemigos. Así es que de igual manera, nuestras vidas debemos de practicar esa confesión de la naturaleza del pecado que incluye en nosotros la rebeldía, que incluye, hermanos, esa rebeldía obstinada en contra del plan maestro de Dios. Muchas veces nosotros nos rebelamos al plan de Dios, no obedeciendo su plan, no obedeciendo sus instrucciones, no obedeciendo a su palabra. Cuando hacemos las cosas de manera personal, de lo que nosotros pensamos, creemos, hermanos, que debe de ser, nos estamos rebelando al plan de Dios, ¿sí? Ahora, tú te preguntarás cómo debo de hacerle para saber. Bueno, tienes que preguntarle a Dios, tienes que indagar, esperar en Él, ¿sí? Tienes que indagar a través de su bendita palabra, tienes que acercarte a los líderes ungidos de Dios y preguntar, porque de esa manera tú encontrarás el camino correcto para que el día de mañana, hermano, en lugar de humillarte, te vayas a salir del camino con un orgullo enorme que después va a ser difícil regresar. Y como número dos, hermanos, necesitamos aprender a caminar, hermanos, de una manera confiada en el Señor, confiando en lo que dice su palabra, hermanos, encontrando el propósito de su voluntad. Así es que hay dos cosas, dos puntos, hermanos, que debemos de aprender, que debemos de practicar muy rápidamente. Quiero que me acompañes a Levíticos capítulo 26, versículo 40. Quiero que leamos juntos este versículo porque aquí hay algo muy especial que nosotros aprendemos a través de esta bendita palabra. La palabra está escrita: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Miren, hermanos, cómo la palabra estaba aquí realmente hablando de una manera muy importante. Es una instrucción: confiesa tu iniquidad, ¿sí? Y la iniquidad no solamente tuya, sino de tus padres. Y la prevaricación con la que prevaricaron contra mí. Cuando nosotros tejimos ese plan, tenemos que confesarlo y decirle: Señor, esto realmente fue lo que pasó. Te confieso estos detalles, yo te pido perdón. Amén. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando nosotros estamos descarriados, nos alejamos de Dios, es un pecado que nosotros estamos cometiendo delante de Dios. Es cuando nos apartamos de la luz. Eso es lo que quiere decir la iniquidad, hermanos. Cuando llega la iniquidad a nosotros, a nuestras vidas, corremos de la luz, y Dios quiere que confesemos esos pecados. Y el versículo 41 dice: yo también habré andado en ellos, en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. En otras palabras, Dios pide de manera, se puede decir de manera amigable, hermanos, que confesemos toda iniquidad que hay en los corazones. Porque si no lo hacemos, entonces viene el juicio en el versículo 2, 41, disculpe, donde habla, hermanos, que entonces Él, hermanos, nos hará, o en este caso, hablaba al pueblo de Israel, que los entregaría a sus enemigos. Y entonces es ahí que iban a humillarse de todas maneras, pero con dolor. Amén. Y en ese momento iban a reconocer su pecado. Y vemos a través de la palabra todo lo que ha pasado, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que efectivamente eso fue lo que ocurrió, o lo que ocurría en diferentes ocasiones cuando ellos se rebelaban en contra de la voluntad de Dios, cuando ellos no confesaban sus pecados. Así es que después de que Israel entró a la tierra de Canaán, quiero enfocarme en este punto porque hubo un rey llamado Roboam, rey de Judá, que tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo y de aceptar el castigo y reconocer la justicia de Dios, pero no lo hizo. Pero, hermanos, él y también el pueblo de Israel no hicieron, hermanos, esa confesión. Por esa razón, Dios permitió
que Sisac y su ejército tomaran las ciudades fortificadas y se encaminaran hacia Jerusalén. Entonces el Señor Dios habló por medio del profeta Semeías, y quiero que me acompañes a ver esto que pasó aquí, cómo Semeías se levanta y profetiza y habla con este rey Roboam y con todo el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Hermanos, vemos que después de la derrota, ellos no perdieron tiempo. Oh, bendito sea el Señor, en rendir en contra del Señor. Este rey fue sabio porque sí, hermanos, tuvo que pasar por dolor, pero ¿saben qué, hermanos? No perdió tiempo en rendir con el Señor o tratar de justificarse, sino que se humillaron él y el pueblo, hermanos. Así que ese corazón, hermanos, admitió, sus corazones, mejor dicho, admitieron, hermanos, sus pecados y se arrepintieron. Y miren qué bendición hubo. Y el versículo 6 dice la palabra: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Entonces el Señor miró, hermanos, su humildad y nuevamente habla a través del profeta Semaías lo siguiente, versículo 7: y cuando Jehová vio que se había humillado, o que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Benditos al Señor. Oh, miren, hermanos, cuánta necesidad falta. Nos hace falta, hermanos, para detener la ira de Dios. ¿Cuánta necesidad le hace falta a este mundo donde vivimos para que Dios detenga su ira? Hermanos, vemos aquí claramente que Sisac estaba rumbo a Jerusalén, iba rumbo, hermanos, al centro, se puede decir, al Capitolio, para derribar lo más maravilloso que había ahí, que era el templo. Entonces, pero aquí sucedió algo grandioso sucedió en este rey. Reconoció, se arrepintió y le dijo: Señor, perdónanos. Entonces el Señor habla, hermanos, a Sisac y lo detiene, bendito sea el Señor, para que no entre a Jerusalén. Miren cómo Dios habla, hermanos, al enemigo. Nos defiende cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando realmente nosotros reconocemos que hemos fallado. Así es que podemos ver en el versículo 8, dice la palabra: pero serán sus siervos, para que sepan que lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dios lo permitió en este caso porque Él quería enseñarles que era más fácil servir a Dios. En este caso, Dios estaba permitiendo aquí a que fueran siervos de Sisac. ¿Y saben qué, hermanos? Para que aprendieran que era mucho mejor servir a Jehová Dios que servir al hombre. Y es lo mismo que Dios nos habla en esta tarde, nos está diciendo en esta tarde. Hermanos, en las ocasiones que tú te sientas tentado a desobedecer la palabra de Dios, más vale que le pidas al Señor fortaleza para no desobedecer, porque lo contrario, hermanos, de todas maneras vas a sufrir, o vamos a sufrir si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Quiero llevarte a otro ejemplo y se trata del rey David, que él practicó este principio de la verdad, de la humildad. Amén. Este rey David, ustedes conocen la historia, fue un gran hombre de Dios. Dios lo preparó desde que era pequeño, un joven, hermanos, y lo iba preparando porque él quería preparar su corazón para que él le sirviera. Pero en un tiempo, hermanos, de su reinado ya, dice la palabra que algo él descuidó su relación con Dios. Y entonces, hermanos, él comete un pecado que a Dios no le agradó, ¿sí? Y, hermanos, después de todo, él entendió que al aceptar el castigo justo de Dios y reconocer su propio pecado que había cometido con Betsabé, dijo lo siguiente. Quiero que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 3. Dice la palabra: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oh, bendito Dios. Miren, hermanos, para decir esto necesitamos tener humildad.
Esa humildad que solamente Dios la puede dar, Dios la puede poner en los corazones. Y él continúa diciendo en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el Señor. Miren cuán importante es confesar, diciéndole al Señor, he pecado en contra de ti. No merezco lo que yo tengo. No merezco todos esos detalles que tú provees, Dios mío, porque realmente he pecado. Pero aquí Dios en su grande misericordia, hermanos, siempre vemos que cuando un corazón se arrepiente, cuando un corazón, hermanos, es sincero, se humilla delante de Dios, Dios siempre rescata ese corazón. Y esa es la razón por la cual hoy quiero recordarte que es importante reconocer al Señor, humillarnos delante de Él, hermanos, porque de esa manera, hermanos, podemos ser libres una vez más. Él nos puede liberar, Él nos puede levantarnos, hermanos, y nos puede exaltarnos, nos puede llevar a la montaña una vez más de la exaltación para ahí vivir todo, hermanos, lo bueno que Él siempre quiere darnos. Amén. Salmo 119, versículo 67, leemos lo que dijo el salmista, dice la palabra, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Oh, bendito sea el Señor. A veces Dios permite que pasemos por la humillación. Y cuando digo la humillación, no es que alguien te esté haciendo escarnio, sino que se trata, hermanos, de una circunstancia que llega a nuestras vidas. Puede ser una enfermedad, puede ser, hermanos, una situación dolorosa en la cual estamos pasando. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere, hermanos, meternos una vez más a su redil. Hermanos, es porque tal vez nos hemos salido. Y tú dirás, pero si yo sigo siendo fiel en la iglesia, en escuchar las promesas de Dios, en unirme a los estudios bíblicos, pero ¿qué pasa con tu mente, con tu corazón? Amén. Y entonces Dios se da cuenta de ello, hermanos, pero dice el salmista aquí, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, bendito sea el Señor. Él reconoce que había una razón por la cual debió de haber sido humillado. Y hoy le pido con todo mi corazón que cheques, que tú le pidas al Señor dónde realmente estoy fallando, dónde estoy descarriándome. Yo te pido, joven, querido amigo, tú que me escuchas, me ves en esta hora, que le digas al Señor en dónde estoy mal. Muéstramelo. Háblame, tal vez a través de un sueño, a través de la palabra, muéstramelo, Señor, pero pon esa convicción en mi vida. Quiero realmente reconocer, no con mis labios, sino con mi corazón. No quiero solamente decirlo y no tener esa convicción. Si tú pones la convicción en mi vida, dile al Señor, yo sé que yo lo haré, yo sé que me levantaré, yo sé que caminaré, yo sé que saldré adelante, pero por favor ven y ayúdame. Salmo 119, versículo 71, leemos, dice la palabra, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oh, bendito Dios. Dios nos lleva a momentos de humillación delante de Él para aprender sus estatutos. Alguno de ustedes tal vez ha pasado por una situación difícil. En mi caso pasé por una situación de enfermedad. Y ahí es donde realmente, hermanos, uno puede confiar en Él. Es donde uno realmente pone en práctica lo que uno aprende. Eso es una oportunidad única, hermanos, porque sabes que no puedes hacer absolutamente nada, que no dependes ya de ti. No tienes ninguna energía para pararte por ti mismo. Y es bueno, cuando yo estaba estudiando esta gran lección, hermanos, yo me gozaba y le daba gracias al Señor por lo que había pasado en mi vida, lo que pasó en mi vida hace algunos meses. Hermanos, me gozaba y le decía, gracias Jesús por haberme permitido tener esa experiencia en la cual ahora puedo entenderla y compartirla con todo mi corazón. Hermanos, la autojustificación de un hombre llamado Job hizo que Eliú le recordara a él, hermanos, la necesidad de humillarse a sí mismo delante del Señor. Y yo quiero que tú me acompañes a Job capítulo 34, versículo 31, para que leamos, hermanos, lo que pasó ahí, lo que Eliú le dijo a Job. La palabra dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú
lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré. Oh, bendito Dios. Mire qué maravillosa palabra. A veces necesitamos estas pequeñas instrucciones solamente. Solamente, hermanos, el versículo 32 es más que suficiente para ver, hermanos, lo que tenemos que seguir. Dice la palabra, enséñame tú lo que yo no veo. Es por eso que siempre te digo que le preguntes a Dios, muéstrame lo que no puedo ver. Habla mi corazón. Señor, estoy escuchando, pero no puedo ver, no puedo identificar lo que yo estoy escuchando en mi corazón. Así es que ayúdame, hazme ver lo que no puedo ver. Si hice mal, no lo haré más. Hermano, bendito sea el Señor. Cada vez que tú le dices eso al Señor, Él es misericordioso, extiende su mano sanadora, poderosa, es su mano que trae, que hermanos, pone gracia sobre tu vida y una vez más te levanta, bendito sea el Señor. Yo quiero que veamos lo que significa la palabra conviene. La palabra conviene significa propio, significa adecuado, significa digno. En otras palabras, hermanos, Eliú le dijo a Job, Job, es propio justificar al Señor, ya sea que entiendas o no entiendas la situación en la cual tú estás pasando, todo lo que te está sucediendo en esos momentos, acepta simplemente tu castigo y reconoce que Dios es santo. Reconoce que Dios es justo. Reconoce que Dios es la cabeza de todas las cosas. Me imagino ahí a Eliú, hermanos, diciéndole a Job, consolándolo por un lado, pero también dándole instrucciones para que él reconociera. Y vemos lo que dijo, lo que dice Job 35:2. Dice la palabra, y aquí está en forma de pregunta, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás midiendo las cosas? ¿Cómo estás pesando las cosas? Cuando nosotros decimos, no puede ser, pero si yo me he esforzado para que no pase todo esto, ¿por qué me está pasando esto con mis hijos? ¿Por qué me está pasando lo otro con mi esposo, con mi esposa, con mi familia? ¿Por qué vienen esas enfermedades? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? Entonces Eliú nos está diciendo, ¿piensas que es cosa recta lo que dices? En otras palabras, estás diciendo, soy más justo que Dios. Y eso es una ofensa delante de Dios. Entonces, hermanos, al igual que Job, muchas veces nosotros respondemos de la misma manera. Cuando las diferentes situaciones de la vida vienen a nosotros, hermanos, pareciera que cantamos la misma estrofa, la misma canción. Se parece mucho a la de Job. Bendito sea el Señor. Por esa razón, Dios usa las dolorosas circunstancias enviadas por su poderosa mano de Dios para humillar los corazones y obtener la humildad de Cristo en nosotros. Miren qué hermosa es esta palabra. Cuando nosotros entendemos esos principios, hermanos, créamelo, que ya no va a haber más queja delante de Dios. Ya no vamos a estar levantándonos y preguntando hasta cuándo, Señor, sino simplemente vamos a aceptar con gozo lo que estamos viviendo, lo que está pasando alrededor del mundo, lo que estamos viendo. Simplemente le vamos a decir, Señor, eres bueno, eres justo y eres fiel. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Humíllate bajo su poderosa mano. Hermanos, y esa porción de la poderosa mano, hermanos, en esta escritura se refiere a la poderosa mano de castigo, que para nosotros es como un castigo, pero es una bendición. Porque podemos ver en la vida de Job, hermanos, la bendición que obtuvo una vez que él se humilló. La bendición, hermanos, que Dios le dio a él, incluso la bendición material que él recibió por causa de su buena actitud, por causa de que él cambió su actitud, por causa de que él aceptó su humillación, reconoció, hermanos, su pecado, se arrepintió y entonces Dios restauró todo, bendito sea el Señor. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tus circunstancias, tu camino, tu familia, tus hermanos, todo. Pero es necesario aprender a humillarse bajo la poderosa mano de Dios que tiene que ver con las circunstancias, con los castigos que Dios envía a nuestras vidas.
También podemos ver que el apóstol Pablo también exhorta a los cristianos para que hermanos, para que no desprecien el castigo del Señor. Muchas veces nosotros despreciamos el castigo, una vez más vuelvo a repetir, cuando nosotros preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando tú vas solo manejando, a veces te haces esas preguntas. Cuando tú estás sola en casa, a veces estás preguntándote hasta cuándo, Señor. Y ya conoces la verdad, pero solamente vienen otra vez esos pensamientos. Vienen otra vez esos detalles que nos hacen pecar en contra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a través del libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Miren, hermanos, qué es lo que aparece aquí, casi termino, pero hay algo grandioso aquí que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Y dice la palabra en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido o castigado por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo lo que recibe, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Alabados sea el Señor. Y el versículo 10 continúa diciendo, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bendito sea el Señor. Dios nos disciplina hermanos, para poder participar, hermanos, en su santidad. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Él no puede, hermano, participar con el pecado. El pecado no puede entrar ahí, hermanos, en la santidad. Y esa es la razón por la cual Dios usa, hermanos, el castigo para humillarnos, hermanos, para purificarnos, para que de esa manera Dios pueda, hermanos, tener una relación con nosotros. Dios, hermanos, pueda, hermanos, estar íntimamente pegado a nosotros. Hemos aprendido que a través de la sangre somos limpiados de nuestra maldad. Eso es cierto, es lo que Dios ya dio para nosotros, es lo que Jesucristo ya derramó por nosotros, pero ahora nos toca nuestra parte, que es el de esforzarnos y el de dar gracias a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así es que la palabra menospreciar en griego significa importar muy poco, tener poco aprecio, desestimar, despreciar. Yo quiero llamar tu atención en la palabra menospreciar porque quiero que leamos el versículo 5 una vez más, porque ahí está esta palabra. ¿Y habéis sido ya olvidado la exhortación? ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido o castigado por él? En otras palabras, debemos estar gozosos, hermanos. Debemos de vivir alegres. Debemos de vivir, hermanos, con esa gratitud delante de Dios. Hermanos, no olvidarnos de la exhortación. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios y Él se dirige de esa manera para que nosotros entendamos que Él nos está mandando un mensaje y que no despreciemos la disciplina del Señor, ni mucho menos desmayemos cuando somos reprendidos o castigados. Y eso es lo que yo le decía, que la palabra menospreciar, hermanos, significa importar muy poco, tener poco aprecio, desestimar, despreciar. Y la palabra castigo, hermanos, quiero que tú veas lo que significa. Significa, hermanos, entrenar a un niño. Eso es educar o disciplinar mediante o enseñar. Amén. Esa palabra castigo o reprensión, hermanos, en otras palabras, hermanos, es una disciplina
bendito sea el Señor, que Dios nos da para que nosotros aprendamos, mejor dicho, que nosotros aprendamos a tener la disciplina para que vivamos, hermanos, de acuerdo a su propósito, de su voluntad perfecta. Bendito sea el Señor. Así es que démosle gracias al Señor por el castigo, por la disciplina que viene a nuestras vidas, puesto que, hermanos, eso realmente nos traerá bendición. Vendrá un río. Ahora el Señor, hermanos, aquí estamos de regreso una vez más y les pido mil disculpas, pero estamos por finalizar este estudio. Amén. Solamente quiero darte. No sé cómo Dios haya hablado a tu vida en esta tarde. Si Dios ha estado hablando a tu corazón para que aprendamos a humillarnos a nosotros mismos, hermanos, con esa responsabilidad, hermanos, de reconocer la justicia de Dios y de aceptar sus santos juicios, entonces creo que es bueno que hagamos una oración en esos momentos, que le digamos, Señor, yo necesito más de ti. Realmente reconozco que tú eres el único Señor que puede cambiarme, que puede cambiar las circunstancias. Y si tú has permitido las circunstancias que yo estoy cruzando, es porque hay algo que tú quieres llamar mi atención. Es porque hay algo que tú quieres mostrarme, Señor amado. Que no tú y yo hacemos una oración en esta hora. Te invito a que si estás junto a tu esposo, a tus hijos, toma la mano de ellos. Tómense de las manos como familia. Vamos a decirle al Señor que nos perdone primeramente y que sea Él quien nos ayude y nos dé la fortaleza para poder hacer las cosas correctamente. Padre, aquí está un pueblo, Dios mío, que se ha unido, Padre, para buscar tu rostro. Aquí hay un pueblo, Dios mío, que ha estado, Dios mío, consciente, Dios mío, de sus problemas, consciente, Dios mío, también de los ataques que el enemigo trae continuamente y consciente, Señor, de que estamos viviendo en la última etapa de nuestra carrera espiritual. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego fuerzas para cada uno de ellos. Te ruego, Señor amado, que nos des la fortaleza, pero también te pido que nos perdones si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si hemos causado un mal, Dios mío. Ten misericordia. Muéstranos lo que tengamos que cambiar, Señor amado, y pon esa convicción y esa fortaleza para poder lograrlo, Dios mío. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Señor amado, mira esos corazones que son honestos, que están siendo honestos en esta hora. Bendícelos, ayúdalos, cúbrelos con el poder de tu sangre. Dale la fortaleza necesaria para que caminen, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy la honra y la gloria. Gracias por todo lo que vas a estar haciendo durante el resto de esta noche, Señor amado, en cada corazón. Durante el resto de estos días que vienen, Señor, que nos quedan de este mes. Durante el resto de este año, Dios mío. Sabemos que tú tienes un plan, Señor, bien estipulado. Un plan, Señor amado, que nadie puede cambiar. Porque tu plan es santo y es justo y es bueno, Señor. Tus juicios son santos. Solamente pedimos fuerzas para que nosotros caminemos rectamente. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, mis queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo bendiga tu vida, bendiga todo lo que hagas hoy y siempre. Amén. Te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima ocasión.